Continuamos entonces. ¿Cómo nosotros actualmente podemos estudiar que existe la evolución de la especie? Y esto es porque actualmente nosotros contamos con diferentes tipos de evidencia de la evolución. Una de ellas es la evidencia fósil. ¿Qué es lo que involucra un fósil? Es que los fósiles son restos de seres vivos antiguos que en algún momento, ¿cierto?, poblaron la Tierra, ¿ya? Ahora, estos fósiles a nosotros lo que nos hace es poder entregarnos información sobre, por ejemplo, el aspecto que tenía el organismo y también poder compararlo, ¿ya? Ahora, cada organismo que muere, ¿cierto?, y se convierte en un fósil, pasa por un proceso que se denomina fosilificación, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo, después de su muerte, su cuerpo de cierta forma se destruye totalmente, bajo, ¿cierto?, alguna capa de, en alguna zona de sedimentación, como por ejemplo la arena. Ahora, es por eso que la mayoría de los fósiles que se han encontrado son de especies que vivían bajo el agua, porque por ejemplo en la arena estos fósiles se conservan mucho mejor, ¿ya? Ahora, un fósil puede pasar muchos años, ¿cierto?, enterrado, ¿ya? Y durante este proceso de fosilificación, ¿ya?, lo que hace es que se sustituye la materia orgánica que formaba este individuo, ¿ya?, por materia mineral. Ya aquí tenemos un ejemplo de cómo, ¿cierto?, se lleva a cabo un proceso de fosilificación. Me cuesta decir esa palabra, ¿ya? Dice, en primer lugar, un animal muere y cae al mar en una zona de sedimentación, generalmente arena, ¿ya? Los restos se cubren con minerales y se hace piedra, ¿ya?, sobre él. Finalmente, el terreno cubierto con agua de mar se seca y se convierte en tierra firme, ¿ya? Y aquí obviamente en el interior se va desapareciendo el cuerpo de este, en el caso de tiburón o ballena, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de fósiles, los fósiles directos y los trazas, ¿ya? Un fósil directo son restos de un animal, como por ejemplo sería el del ejemplo que está acá. Puede ser resto de un animal o de un vegetal. Y eso está relacionado, por ejemplo, con los esqueletos, los dientes, los troncos, las semillas, etcétera, etcétera. Y un fósil traza una evidencia más indirecta, ¿ya? De que ahí hubo un animal, ¿ya? Por ejemplo, un fósil traza sería las huellas, ¿ya? O por ejemplo las marcas que pueda dejar al caminar, no sé, por ejemplo sobre una roca, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de fósiles según cómo se forman, ¿ya? Y aquí están, ¿cierto?, descritos cada uno de ellos. Tenemos la permineralización, donde dice que las partes del organismo son sustituidas por molécula por minerales, con lo que se forma una copia de piedra del organismo. Es como si yo pusiera, por ejemplo, no sé, tomara una moneda y lo pusiera en una, por ejemplo, en una plasticina y todo eso lo envolviera y quedara ahí plasmado, ¿ya? Tomando en cuenta que no está en la moneda. Tenemos los fósiles de molde. Los restos orgánicos se han descompuesto, pero han dejado un molde en el suelo, el que luego se mineraliza, ¿ya? Es una marca, o sea, desaparece todo el organismo, pero aún así queda una marca de este. Y tenemos lo de inclusión. El organismo queda dentro de una sustancia como una resina vegetal o hielo y se preserva casi sin alteración. No sé si han visto la era del hielo, cuando van caminando como por una cueva donde Sid
encuentra a sus parientes congelados. Eso es un ejemplo de un fósil de inclusión, que estaban, ¿cierto?, esas especies dentro de un hielo, ¿ya? Ahora, otra evidencia de evolución es la anatomía comparada. Y aquí tenemos los órganos homólogos, los órganos análogos, el desarrollo embrionario y la estructura vestigial. Los órganos homólogos, homo quiere decir iguales, y son todas aquellas estructuras que tienen, en este caso, por ejemplo, todas estas estructuras tienen los mismos huesos, ¿ya? Pero, si se dan cuenta, por ejemplo, el tamaño de los colores varía. Y eso va a depender de cada especie. Por ejemplo, nosotros en nuestro brazo tenemos una cierta cantidad de huesos que también las tienen las alas de un ave, que las tiene un delfín, una ballena, el perro, el gato, murciélago, etcétera, etcétera. Solamente varía el tamaño de los huesos y eso va a depender según la utilidad que se les dé. Tenemos los órganos análogos. Los órganos análogos son estructuras que externamente son iguales, que aparentemente cumplen la misma función, pero internamente varían, ¿ya? O por ejemplo son las alas de las aves, la mariposa, del murciélago, etcétera, 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 ¿ya? No necesariamente van a ser las alas, ¿ya? Puede ser cualquier estructura, ¿cierto?, que se pueda comparar y que cumpla funciones similares. Tenemos el desarrollo embrionario, ¿ya? ¿Por qué? Durante las primeras semanas del desarrollo embrionario, por ejemplo, si nos damos cuenta aquí en la primera fila, nos damos cuenta que todos los embriones son completamente iguales, ¿ya? Si, por ejemplo, tapáramos todo eso, probablemente no podríamos ver o identificar cuál es un embrión de un perro, de un gato, de un pez, de un humano, etcétera, 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 ¿ya? Por eso hasta el tercer mes todo esto se denomina embrión, ¿ya? Hasta el tercer mes. Luego del tercer mes pasan a denominarse feto. ¿Por qué? Porque aquí sí surgen todas esas características diferenciadoras de cada especie. Ahí nos damos cuenta que como un bebé humano, como un bebé de un gato, de un perro, de un pez, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos las estructuras vestigiales, y las estructuras vestigiales son todas aquellas estructuras que no presentan ninguna utilidad en el organismo, que probablemente a nuestros ancestros sí les sirvieron, pero nosotros actualmente no. Por ejemplo, en nosotros estructuras vestigiales son las muelas del juicio. Otra estructura vestigial es el pliegue que tenemos aquí en el ojo. Otra estructura vestigial, el apéndice. Otra estructura vestigial, los pelos, ¿ya? Porque antes los pelos lo que hacían era como intimidar, ¿cierto?, como a un posible agresor, y por eso los pelos se paraban, ¿ya? Pero actualmente no sirven, por ejemplo, los pelos de los brazos, de las piernas, como que no presentan una mayor utilidad, ¿ya? Por ejemplo, las ballenas tienen fémur, órgano vestigial, porque las ballenas no caminan, entonces no les sirve, ¿ya? Y así hay un sinfín de estructuras. También existen como evidencia de evolución los cambios genéticos, porque por ejemplo, aquí a pesar de ser del mismo orden, tenemos muchas especies para el mismo orden, ¿ya? Y cada uno de estos presenta características genéticas diferentes. Ahora, la evolución a nosotros nos da paso a poder hablar de biodiversidad. Bio quiere decir vida y diversidad, variedad. También el concepto de diversidad se conoce como diversidad biológica y lo que hace es comprender la variedad de ecosistemas y las diferencias génicas de cada especie. Recuerden que existen diferentes tipos de ecosistemas, terrestre, acuático, y en cada uno de ellos se presenta o hace referencia, ¿cierto?, a que viven una amplia variedad de seres vivos, ¿ya? Y que obviamente todos han evolucionado a través del tiempo. Existen diferentes niveles de biodiversidad. Tenemos la específica, donde la diversidad de especies dentro de una región. Ya, por ejemplo, no sé, tenemos la especie gato, pero sabemos que existen muchos tipos de especies de gato,
¿ya? Están los angora, los domésticos pelo largo, que son como los más famosos que uno tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Está la ecosistémica, ¿ya? La diversidad de las comunidades biológicas, cuya suma integrada constituyen la biosfera, los ecosistemas y quienes habitan en ellos. Y después tenemos la genética o diversidad intraespecífica, y eso tiene que ver con la variación dentro de una especie. Por ejemplo, aquí tenemos los monos, y dentro de los monos hay muchos tipos de monos, y cada uno presenta genes diferentes, ¿ya? La biodiversidad es importante, la tenemos que cuidar, ¿ya? Si nosotros perdemos la biodiversidad, eso quiere decir que vamos a comenzar a reducir ciertos individuos o especies dentro de una población. Vamos a dar paso a la extinción, y es lo que está sucediendo actualmente. Va a haber una pérdida de la diversidad genética porque las especies se van a ir extinguiendo. No va a haber variedad. Va a haber un incremento de la vulnerabilidad de las especies y las poblaciones a enfermedades, cacería, cambios fortuitos en las poblaciones. Vamos a estar mucho más vulnerables. Y finalmente, lo peor de todo, la extinción de las especies. A consecuencias, es una de las consecuencias más graves de la biodiversidad, y nosotros estamos viendo constantemente que hay animales, muchos animales, en peligro de extinción y otros que definitivamente se están extinguiendo. Entonces, yo ahora les quiero invitar a hacer una actividad siempre y cuando cuenten con sus materiales en casa. No crean, y tampoco quiero motivar a que salgan de sus casas a buscar materiales para que la puedan hacer, ¿ya? Es simplemente para quien quiera y para quien tenga los materiales. Van a crear un fósil, ¿ya? Ahora, ustedes pueden crear un fósil de lo que quieren, por ejemplo, de su mano, de una moneda, de un lápiz, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen que considerar con qué hacer su fósil. Pueden hacer, por ejemplo, marcar una huella en la tierra, en el barro, en el cemento, una plasticina, en masa, en yeso, en tierra. Entonces, simplemente lo que van a hacer es marcar un objeto, ¿ya? Y de esa forma ustedes están creando un fósil, ¿ya? Pueden utilizar tierra, yeso, cola fría, cartón. Pueden marcar, por ejemplo, no sé, la mano, recortarlo y ya tienen su fósil listo, ¿ya? De cierta forma es como ustedes en esta parte, ¿cierto?, puedan ingeniar, ¿cierto?, buscar alternativas y poder crear un fósil en su casa. Repito, no es motivo para que salgan en búsqueda de materiales, ¿ya? Simplemente quien quiera y quien tenga, ¿ya? Esto no es evaluado ni nada por el estilo, ¿ya? Y esa sería la actividad final. Espero que les haya gustado. Voy a esperar, ¿cierto?, sus correos electrónicos, sus WhatsApp, ¿cierto?, para poder aclarar sus dudas. Siempre recuerden respetar los días de consultas y los horarios, ¿ya? Para que podamos trabajar en forma óptima. Les dejo un abrazo, cuídense mucho, espero no tengan mayor dificultad para poder trabajar este material y por favor quédense en casa.